quiero hablarles un poquito de qué es esta temporada de Face to Face. Vale la pena hacerlo. Queremos rescatar la verdad y realzar todo lo que la palabra del Señor dice. Pero no queremos generar dudas de la palabra del Señor. Simplemente que hay posturas al mismo respecto. Hay situaciones que son de controversia, hay otras que son de dificultad, hay otras que merecen el detenimiento y la pausa para escucharla. Pero no porque generen controversia, dudas o debate, quiere decir que haya error en las Escrituras. El error está en nosotros cuando las entendemos. Y eso nos da la fortaleza para decir que la palabra de Dios permanece para siempre, es inamovible, y eso quiere decir que es inerrante e infalible. Entonces, la palabra de Dios es el propósito tanto para la fe, para la vida cristiana y para nosotros como hijos e hijas de Dios, pero lo es para sin mitómanos. Porque un mitómano es aquel que hace de una mentira una verdad. ¿Y cuál verdad es la que para nosotros importa? La de la palabra de Dios. Esa que es en justicia, que limpia el corazón y nos muestra el camino por el cual debemos andar. Así que, sin más, ¿qué les parece si nos introducimos un poco a esto de Sin Mitómanos Face to Face? Bienvenidos, esto es Sin Mitómanos, una nueva temporada Face to Face, con los pastores Juan Sebastián y Anita, abordando temas actuales face to face, desde opuestos. Sin Mitómanos, Face to Face. Así es, empezamos con un tema que hoy está Picoso. un poquito. El tema está bien picoso. El tema está picoso. El tema es ají. Así que prepárate porque a mí me encanta el picante. México, bienvenidos. Cuando quieran darme chiles, acá los recibo. Ay, él siempre pide cosas y se las traen. Está bien, jalapeños. Yo, tacos, las tortillas, me las Al traen. pastor. Bueno, en esta nueva fase de Face to Face, o este nuevo capítulo que estamos poniendo hoy, vamos a profundizar un poquito el debate sobre la eliminación de los estratos sociales. ¿Qué opinan al respecto? Es decir, si Déjenos en los estamos comentarios. a favor o en contra de que se eliminen los estratos sociales. ¿Tú qué piensas? Todo esto por una noticia del presidente que dijo que iba a eliminar los estratos sociales. Entonces, ¿estamos a favor o en contra? Yo no sé. Yo en algunos aspectos puedo estar a favor, pero en otros aspectos puedo estar en contra. También depende mucho del sistema de gobierno, de los gobernantes, del tipo de gobierno, si es derecha, centro, izquierda. Pero ya estás diciendo que no estás ni a favor ni en No, contra. solamente estoy diciendo que depende mucho de qué tipo de gobierno tenemos encima y es mi opinión personal. Yo no estoy hablando como experto porque soy teólogo, no politólogo. Y no nos vamos a centrar tanto en eso, pero... Ni tampoco soy periodista, pero sí hay una noticia. Pero soy colombiano. Y un objetivo. Tengo voz y tengo voto y soy hijo de Dios y Él me ha dado libertad de opinión. Y puedo hablar. Puedo hablar y he leído al respecto. Bueno, en ese orden de ideas pienso que hay cosas a favor y cosas en contra. Esa es la política verdad. Ok. Pero sí o sí, detrás de todo esto hay opinión. Y las opiniones van y vienen en péndulos, en gobiernos, en republicanos contra demócratas, en liberales contra conservadores, en los puntos intermedios, en las aguas muy extremas, Etcétera, etcétera. calores y fríos. El punto es que aquí en Colombia el sistema actual sí ha sido criticado específicamente porque se centran mucho en la vivienda como tal y no en las personas que habitan esta vivienda. Entonces, dicho eso, eso ha generado esas distorsiones como que en hogares que tienen ingresos altos estén en estratos bajos y viceversa. Y ahí empieza como la disyuntiva del asunto, si está uno a favor o en contra de la eliminación Sí, de los estratos. hay que profundizar el debate de la eliminación de los estratos. Yo creo que las posturas que vamos a ver con el propósito de entender qué sale detrás de todo esto, hay que comenzar por decir una realidad y es que el sistema de estratificación por definición o por concepción más bien, no por definición, por concepción, fue creado alrededor de 30 años atrás. ¿30 años? 30 años, es relativamente joven, muy joven. Muy joven. 30 años, ¿verdad? Los 30 son los nuevos 20. Es que cumple 30. El sistema de estratos que buscaba una herramienta de justicia social, ese era su propósito. Como tú lo dices, van y vienen, suben, buscan, bajan.
Bueno, aparte de esa clasificación de inmuebles, se ve acá puntualmente en Colombia 6 niveles de estos estratos. Y esos determinan tarifas de servicios, maneras de pagos de estos servicios públicos, subsidios para esos estratos, algunos para estratos bajos, otros para sectores sí, digamos sectores que generan sobrecostos para los niveles más altos, por ejemplo. Todo esto supuestamente. Sí, eso es una suposición. Bueno, ¿qué te parece si miramos? Yo voy a poner, por ejemplo, no, esto es opinión, esto no es lo que Pastor Juani piensa, ¿no? De hecho, es investigación. Argumentos en contra y a favor de la eliminación. Yo voy a explorar argumentos en contra de la eliminación. Antes de entrar a dar nuestras posturas, yo creo que voy a mirar esa parte. Yo exploro, ahí está. Yo exploro mis argumentos en contra de esta eliminación. A ver, pero no puedes hablar como... En contra de esta eliminación. Porque estás en y contra. esto está colorado ya. A Es ver. más, sabe que si no me lo eliminan, me voy. Bueno, varios. Bueno. Hágale. ¿Me voy? No, empieza. Bo. Primero, oiga, como que respete. Pérdida de la solidaridad. Eso es un punto que no podemos dejar de ser solidarios. Se podría, dicen los expertos que hablan acerca de la eliminación, dicen. Se podría desmotivar el pago de tarifas justas por parte de los estratos altos y llegar al punto de afectar la financiación de subsidios. Es decir, vamos a quedarnos acá sin la posibilidad que los subsidios o los beneficiarios de esos subsidios puedan recibir su bonificación, su Pero apoyo. eso no depende solamente de eso, Yo solamente ¿no? estoy diciendo lo que la opinión Bueno, dice. No la tomes todavía contra mí. Ok. ¿Vas a decir los otros que tienes o digo el mío? Ok. El argumento a favor de la eliminación habla que se puede llegar a una mayor equidad. Entonces, si se elimina esa discriminación por ubicación y se focalizan los subsidios a las personas que realmente lo necesitan, no como ahora que no se le da a todos los que realmente lo necesitan. Pero ojo, a mí me parece peyorativo y me parece que están utilizando. Que aquí sí vale la palabra discriminación. Amor, aquí no. sí. No, Sí. perdóname, pero es que a veces están usando esa palabra ahí para... Yo sí, estoy para de acuerdo, pero en los este fríos sí. y ni siquiera entienden qué es discriminación, ni siquiera saben qué es ideología Por eso pero no estamos hablando y la de eso. usan. Y aquí estos argumentos a favor de tu eliminación me saben a cacho con esa discriminación. Que no somos nuestras posturas todavía. Yo solamente estoy no estés defendiendo en mi contra. mi aparente postura Ajá. que investigué, no es Bueno, mía. entonces Que no está en investigué. contra, porque es la No. mía también la que investigué. No, está bien, solamente te estoy diciendo lo que pienso respecto a la palabra discriminación. Pero cabe en este momento. ¿Será? Sí. Bueno. Segunda investigación al respecto de dejar los estratos, es decir, en contra de que eliminemos nuestros estratos. Sí. Es la dificultad en la focalización, es lo que dicen los expertos. Vea que leyendo esto, mujer, se necesitarían nuevos hombre. mecanismos para identificar a aquellos que son beneficiarios reales de estos subsidios. Eso es muy real, eso es real. Lo que podría generar errores o inquietudes, incluso inequidades, incluso injusticias. Pero es lo que y está mayor pasando injusticia. ahorita. Sí, pero Con los estratos podría sociales. llegar a generar mayor injusticia. Yo solo estoy viendo lo que he investigado Bueno. y esa focalización requiere ciertos mecanismos. Hay que la palabra es hay que poner veeduría sobre qué pasaría si quitaran esos mecanismos. Es un riesgo. Es un Dicen los riesgo, expertos. pero que dicen que puede llegar al segundo argumento de a favor, y es que trae esa simplificación del sistema. Entonces, ¿qué pasa? Se reduce la burocracia y Otra palabrita los ahí que no costos saben asociados a la clasificación de los inmuebles. Burócratas, consumistas, Clasistas, capitalistas, todo eso. capitalismo. Exactamente. Acalorados. Bueno, yo voy con el último foco de investigación que encontré. Si fuera yo a estar, de Que los los que dejen. hablan en contra. Impacto en el mercado inmobiliario. Óigame. Valga No me el dan ni cielo. la mesita, oye. Válgame el cielo, ¿ah? El mercado inmobiliario se podría generar incertidumbre y podría llegar a afectar el valor del mercado, de las propiedades, de los inmuebles, de los activos fijos, todo esto.
Pero yo creo que eso es más por la cultura colombiana, más que porque sea un problema que los quiten realmente. Puede ser, pero aunque puede ser, lo cierto es que se va a ver afectado el verdadero Sí, valor. por lo uno, por lo otro la se puede famosa ver afectado. burbuja que hablan de los precios. Ahí ya podría llegar a reventar y entonces todo lo que yo creía que tenía un valor de pronto ya no lo tiene. Pero bueno, sí, bueno, eso es malo. Pues no sé si sea malo o bueno, solamente estoy diciendo qué pasaría si lo eliminaran. Bueno, y si estamos a favor de eliminarlos, puede haber una mayor transparencia, que quiere decir que se evita la manipulación del sistema y se garantiza un acceso más justo a esos subsidios que sí son necesarios para otras personas. Pues miren, mientras nos ponemos de acuerdo, es más, mientras miramos ese mundo divago, difuso, bifurcado, lleno de yuxtaposiciones y encuentros Diccionario. positivos que van y vienen. Lo cierto de todo este asunto es que hay gente que opina al respecto como nosotros y queremos saber cuál es su opinión y para eso vamos con esta sección excelente que me hace morir de risa, Preguntas en la calle. El entrevistado eres tú. Déjenos saber qué piensan acerca de esto y para eso pues vamos a esta sección. Sí, lo vi en las noticias en semana, apareció que quería quitar los estratos sociales. No lo sabía. No sabía. No, no sabía. Sí, me parece bien. Dependiendo de cómo sea la idea, estaría en desacuerdo. Pues depende, porque pues así como los estratos ayudan a organizar, digamos que de una forma más precisa el país, igualmente pues sí se ve como muy marcada la diferencia y pues esto hace que digamos que las personas de bajos recursos no tengan las mismas oportunidades que tienen las personas que pues tienen más dinero, por decirlo así. Ni de acuerdo ni en desacuerdo. Eso es una pregunta que realmente no podría responder porque depende del sentido en el que se ven los estratos sociales. Contra los estratos sociales. No sé, creo que le puede desagradar. Pues digamos que viéndolo desde una perspectiva bíblica yo diría que no, por el hecho de que en Gálatas 3:28, si no estoy mal, dice que en Cristo Jesús todos somos uno. No, para nada. No. Dándole mayor oportunidad a las personas que no tienen tantas oportunidades. Bueno, es complicado, ¿no? Porque una persona que tiene bajos recursos, pues obviamente no se va a desarrollar en el mismo entorno de una persona con altos recursos, no va a entrar a las mismas universidades, no va a tener el mismo acceso a la salud que una persona de bajos recursos. Eso no lo podemos solucionar así, chasqueando los dedos y ya. Pues yo diría que ofreciendo las mismas oportunidades para ambas partes, pues de tal forma que ambos se vean beneficiados y que no se vean como tan marcados los estratos, ofreciendo pues los mismos beneficios. La gente es una belleza, porque se ve reacciones y opiniones de todos lados. Opiniones a favor, opiniones en contra. Mezcolanzas de una y de la otra. Eso, bueno, es lo que decimos, esto atañe a la opinión y ahí lo vamos a dejar. Pues bueno. Pero eso nos ayuda a llegar a nuestro foco del programa. Esto es Sin Mitómanos y para poder llegar a no tener un mito hay que conocer el mito. Les ofrezco en este momento el mito del día. Esto dice, no más estratos, más igualdad. Amén. ¿Cuál ¿No? amén? Sí, pues es una afirmación. No, porque en realidad la idea es desvirtuar el mito, ¿no? Bueno, yo quiero presentar lo que sería para nosotros esta postura. Y con esto, ¿qué te parece si cada uno presenta esos postulados que tiene respecto a este tema? Yo con todo esto me he dado cuenta, ¿sabes qué? Algo muy personal. Si uno mira, por ejemplo, a nivel internacional, países como Suiza, países reformados de la
no, sino la post-reforma, después de la reforma, se da uno cuenta que esos países llegaron a darse el lujo de, por haber incluido al Señor en su sistema gubernamental, pueden darse el lujo de decir quitar, porque hay post-reforma que quitan estos temas de estratos o estratificación, y hay otros post-reforma que los dejan. Que pero los en ponen, ambos, ¿no viste que el nuestro es hace 30 años? exacto, y que en todos, en ambos, en el uno o en el otro, lo que sí me doy cuenta es que hay un tema cultural, tú lo mencionaste ahorita y por eso miraba hacia abajo, pero también hay un tema de educación. Total. Mira cómo, por ejemplo, Suiza quita estos temas de estratificaciones y eso lleva a un tema educativo. Son gente donde el índice de robo es 0. Y son gente que son tan educados. Yo recuerdo tener Que pasa un carro y luego el otro y no da ese trancón porque es uno y uno. Yo tengo familiares por allí y les mandamos saludos, mentiras, conocidos. No, lo de los saludos sí es verdad, sí les mandamos saludos. Pero ellos nos contaban de cómo eran llegar al punto cuando todavía no existían sistemas digitales de pago. Dejaban billetes y monedas ahí. ¿Y qué hacía la persona? No había un cajero, simplemente cambiaban sus billetes, así agarraban el mercado que iban a llevar, pagaban, se daban las vueltas, hasta dejaban propina y se iban y nadie vigilaba eso porque el tema del robo no hay una educación, una cultura. Acá es diferente. Dicho eso, lo digo de la siguiente manera, yo no estoy a favor de eliminar ni a favor de dejar este tema de estratificación. Yo creo que la solución al clasismo no es ni quitar estratos sociales, sino seguir el ejemplo de Jesús. Él dijo una frase y la presento y tú me dirás qué piensas al respecto. Él decía, a los pobres siempre los tendremos entre nosotros. Es una triste realidad, pero pues durísima. El Señor Jesús lo dijo, no estamos diciendo que el apóstol Pablo lo dijo, Jesús mismo lo dijo. Y eso nos lleva a entender que Jesús no se daba a situaciones de rodeos. Para Él todos somos iguales. Y hay que dejar esto claro, sin mitomaneros. Para Dios somos iguales. Ante los ojos de Dios, dice la palabra de Dios, no hay negros, blancos, no hay esclavos, griegos, no. Dice de esa igualdad respecto a si tienes plata o no, aspectos, posturas, efectos, defectos. Y yo creo que la situación para el Señor más importante es qué hay en el corazón, qué hay detrás de la persona que tiene dinero y qué hay detrás de la persona que no tiene dinero, qué hay detrás de la persona que tiene posibilidades y qué se encuentra detrás de esa persona que no tiene esas posibilidades. Para Él, en la historia y en su caminar acá en la tierra y aún ya después con los discípulos, para ambos lados hay necesidad y hay oportunidad. ¿Y de qué depende ese factor? ¿Qué hay en el corazón? Él mira no la apariencia, Él mira el corazón. Porque de igual forma puedo decir que no es el pobre que no tiene la posibilidad al que Él sigue. No, Él mira al pobre de espíritu, por ejemplo. En su historia como la del rico, que no le daba migajas a Lázaro. ¿Se acuerdan la parábola El rico y Lázaro? La enseñanza acerca de Lázaro y el rico muestra que hay una diferencia y podríamos decir un estrato, un nivel social, económico, esa es la palabra, nivel socioeconómico diferente. Y lo que al Señor no le importa no es si es rico o es pobre. Lo que a Él le importa dejar en claro es que no le molesta nada de las riquezas como tal. Lo que le importa a Él es qué haces cuando acumulas riquezas a costa de los demás, pisoteando a los demás, pasando por encima de los demás. Eso sí es importante. Por ejemplo, Él se puso del lado de los que eran menos favorecidos, de los que no tenían, los pobres, los excluidos, los exiliados, los que eran nadie, como dirían acá, los nadies y las nadies. No, porque nos llevan en helicópteros que no merecen. Él les predicaba el mensaje del reino de los cielos, y ese mensaje del reino de los cielos es un mensaje que merece la pena estudiarlo. Es que es un mensaje que es real, en donde Jesús muestra una realidad una realidad como esta. Me quito ya las gafas. De que, o sea, no importa si eres rico o pobre, Él lo que mira es quiénes somos, porque aún en la pobreza podemos actuar mal.
y en la riqueza pues obviamente Es que lo que es eso, se mira. muestra que es mucho más, ¿no? Sí. Pero al ver cómo se estratifica nuestra sociedad, en donde se supone que estamos en un punto en donde vamos por la igualdad y la equidad, pues hoy en día podemos ver que eso no es real. Que si supuestamente el hombre estaba a favor de los necesitados, pues no es cierto, es ahorita un despilfarro de muchas cosas que en lo que se debería invertir no se invierte y en lo que no se debería invertir se invierte. Quiere decir que se quiten o se dejen los estratos, pues la injusticia va a seguir existiendo. Va a haber injusticia social y por eso me quedo con esa palabra textual del Señor Jesús cuando dice, siempre los vamos a tener con nosotros. ¿Qué es cierto? Entonces el Señor es un indiferente y no le importan los pobres, al contrario lo estamos viendo. Lo que es cierto es que esa injusticia social siempre va a estar entre nosotros. ¿Qué hago yo frente a la injusticia social como hijo o hija de Dios? Ese es el meollo del asunto. ¿Los ignoro? ¿Me importan? Y que mire cada cual qué hace con lo que tiene o con lo que no tiene. ¿O es rico? Entonces, ¿qué hace con sus dineros? ¿Qué hace con sus recursos? ¿Quién es primordial en su corazón? ¿Qué hace, por ejemplo? Voy a poner un tema difícil, con las dádivas. ¿Qué dice el Señor? ¿Robar al hombre a Dios? Ustedes me han robado. Y no por está qué? diciendo que el rico roba más o el pobre roba menos. Al contrario, Es está igual. diciendo que hay codicia en el corazón porque al Señor lo que le importa son las situaciones del corazón. Y eso es lo que yo creo. Mire, Él se puso al lado de los menos favorecidos cuando presentó el reino de los cielos. Dice, la verdad del reino de los cielos, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Yo lo disto o lo acerco. Y eso depende si doy o no doy, si tengo o no tengo. No, depende de mi corazón y mi reacción frente a mis posibilidades. Sea cual sea mi realidad, económicamente cómoda o económicamente incómoda, el reino de los cielos se acerca para todos. Y ahí hasta los menos favorecidos se sienten incluidos como los que tienen mucho. Ahí un Leví, un Mateo, publicano, ladrón, con posibilidad económica porque tenía un buen estatus, Claro. se encuentra con Jesús al saber que su corazón estaba mal enfocado. Pero también un pobre mendigo que no tenía posibilidad, como lo era Bartimeo, ciego, desechado, menospreciado y de todo, encuentra en el Señor la posibilidad del reino de los cielos. Y eso es lo que me encanta del Señor Jesús, que es para todos. Es como decir un mundo mejor donde todos somos importantes, sí, porque el Señor sí es incluyente, no inclusivo, incluyente. Él incluye a todos. Incluso llega a decir que los que son pobres de espíritu, para Él son los que van a tener un futuro venturoso, porque son más bienaventurados. ¿Por qué? Porque no es que sea pobre realmente lo que a Él le importa. Si eres pobre o no, Él te acepta como eres y acepta tus riquezas o las imposibilidades de ellas. Lo que a Él le importa es tu espíritu. Ese pobre de espíritu es aquel que no se cree más que los demás. Ese pobre de espíritu es aquel que es necesitado, que tiene hambre y sed de justicia, porque ese va a llegar a ser saciado. Ese pobre de espíritu constantemente anhela las cosas del reino de los cielos. Jesús no trataba con la gente rica, y eso también, aunque Él dice, el mismo que dijo, a los pobres siempre los tendrán entre ustedes, no se la pasaba con los ricos. Disfrutaba de algunas cosas que les daban, al contrario, les ajusticiaba en algunas cosas, les recriminaba ciertas verdades, pero Él dice, amigo de publicanos y pecadores. Y lo trataban de comilón y bebedor porque se la pasaba con ellos, cosa que los de la esfera social alta no hacían. Era una forma de mantener el equilibrio en medio de un mundo donde no sacó esa desigualdad social, ¿no? Pero compartía con ellos para dar cierto equilibrio. Decía que era muy difícil que alguien que se preocupara solo por el dinero pudiera llegar a entrar al reino de los cielos. Y le preguntan, entonces, ¿quién podrá ser salvo? ¿Cómo podrá hacer esto? Y el Señor Jesús le respondía, lo que es imposible para Dios, para los hombres, para Dios es posible. ¿Y quién entonces va a poder ser salvo teniendo tantas riquezas? Porque quiere decir que muchos son los que tienen posibilidades. Es que yo creo que el punto siempre se enfoca en el... Hay clasismo hacia
hacia arriba y hacia abajo, hacia los que tienen y hacia los que no tienen. Y curiosamente hasta los que no tienen son muy clasistas. Demasiado. Muchas veces, más que incluso los que tienen. Demasiado. Por rencor. Y porque de pronto nos vamos a basar en lo que Jesús dijo, pero es que Jesús no se enfocaba en si tenías o no tenías. Se enfocaba era en el corazón donde lo tenías. Y ahí radica la diferencia. Mi corazón está en mi fortaleza, que son esas riquezas, o teniendo nada amo al Señor y teniendo mucho sigo amando al Señor. Eso es lo que me gusta, porque fíjate que precisamente en la historia del fariseo y el publicano se refleja nuevamente eso. El fariseo, una persona pariente, una persona que lo único que le importaba era su comodidad religiosa, una persona que no le importaba blanquear los ojos, con apariencia de piedad, sepulcro blanqueado, que lo que hacía era poner camisas de fuerza sobre los demás que ni siquiera él podía cumplir. O el publicano, que pues obviamente en ese caso sabía que era pecador, sabía hacía lo que estaba robando, mal, pero con la gran diferencia que en su corazón reconocía: necesito a Dios, necesito a Jesús en mi corazón. En resumen, si tienes mucho, qué bacano. No tienes nada, también qué bacano, porque no importa si tienes o no tienes, lo que importa es qué haces con lo que tú tienes. Lo que importa es en dónde te encuentras en este momento y Jesús, qué lugar ocupa en tu corazón. Eso es lo que en realidad importa. El reino de los cielos que se acerque a ti, pero que tú también con lo que tengas o no tengas, causes que el reino de los cielos también se pueda extender para otros. Y no solo el Señor Jesús predicaba con la palabra, porque tristemente en esa época todavía este precioso libro no se había puesto en un compendio. De hecho, estaba siendo escrito, siendo estudiado, siendo motivo de investigación para autores como Lucas, que estaba investigando todas las cosas ciertísimas y las estaba viviendo incluso en ese momento apenas. Pero lo que sí podía hacer era conocer, porque era el autor de la vida misma, el Señor Jesús, el autor y consumador de la fe, pero además ejemplificar. Compartía lo que tenía con los demás y eso generó un principio de dádiva y de común acuerdo en las comunidades, que yo creo que de eso tú tienes un poco más ahorita, que nos vas a presentar ya ese punto en el que nos encontramos, cual sea tu postulado. Pero sí veo que encaminándonos hacia ese mundo, Hechos 5 nos muestra esa realidad de cómo vendían todos los cristianos primitivos, todo para ponerlo en común, ¿no? Lo daban a la iglesia, lo daban al templo, porque sabían que en el templo estaba el corazón de dádiva que el Señor Jesús les había dado, en donde no es que tengan, sino que con lo que tengamos, venga, aquí todos vivimos, y todos ponían en común sus recursos para que nadie le faltase nada. No tuviesen necesidad. No tuviesen necesidad de ninguna cosa, ¿no? Y yo me quedo con ese principio. ¿Qué estás haciendo tú que tienes? Porque al Señor no le importa si tienes o no tienes, ni tampoco nos está diciendo avivamiento, vendan todo lo que tienen y ténganlo en común. No, porque culturalmente eso no se podría hacer, en nuestra educación y en nuestro sistema no lo podríamos hacer, pero la verdad textual de la palabra de Dios sí es la siguiente: ¿estás supliendo la necesidad de los que están en tu alrededor? Tú eres aquel o aquella que tienes que responder para que de una u otra forma esa necesidad se supla, en oración, en apoyo, en ayuno, en un bien común. Y tenemos un bien común: el reino de los cielos. La iglesia del Señor Jesucristo tiene que representar ese bien común. Y ahí es donde yo me quedo en un punto de igualdad, en donde todos somos amados y todos en cierta medida somos necesitados y todos en cierta medida somos bendecidos. Pero lo cierto es que somos más que bienaventurados si el Espíritu de Dios nos muestra realmente el cambio que debemos generar. Y yo creo que la única igualdad que vamos a ver es la espiritual, porque no hay otra igualdad que se vaya a poder ver si hay o no hay estratos sociales. Sí. Queremos propender por una equidad, pero que también es surreal. Y en esa igualdad espiritual de la que estamos hablando, llega hasta el punto de la iglesia primitiva, en donde vamos a ver esa notable unidad social y económica. Y digo, bueno, de pronto no sé, los que nos están viendo dirán que en donde en la iglesia todos son iguales. La iglesia es demasiado grande para uno decir voy a ayudarlos absolutamente a todos.
pero sí te puedo decir que en el núcleo de avivamiento de los que trabajan, y sin miedo a equivocarme, un 98% de las personas que trabajan en la iglesia tienen su casa propia. Los que laboran en el avivamiento. Y lo que sí puedo extender de ese núcleo, que gracias a Dios porque puede ser un núcleo muy grande y que de una otra forma se puede extender ese apoyo a esas personas, se extiende a aquellos que hacen parte de avivamiento. ¿De qué forma? Que aunque no hay monetariamente un vínculo laboral mediante un trabajo, un empleado y un empleador, no, lo hay espiritualmente. Y hay la oportunidad de poder abrir nuestros ojos a la cantidad de bendiciones que el Señor tiene y a cambiar la mentalidad de ruina por una mentalidad de bendición. ¿Cuántos de nuestra una mentalidad iglesia? De mendicidad por una condición económica estable solo por creerle al Señor. El ejemplo más grande es nuestra iglesia. Nuestra iglesia, si la vamos a estratificar, sí, nosotros tenemos, al paso del tiempo, ¿no? Claro, tenemos gente que llega siendo estrato 0, 1, 2 y hoy en día son 3, 5, 6, o sea, pero porque tuvieron un cambio de mentalidad en el Señor para llegar a tener ese cambio, porque es que no solamente es que llegaron a estrato 6, no, es que tú puedes ser estrato 0 y no darle al Señor porque no quieres, y cuando dices no puedes. Porque es que cuando digan cuando pueda le doy al Señor, y porque cuando no puedes no se lo das, así porque sean al Señor no le importa cuánto 50 tengas. pesos, pueden ser 2 blancas, o sea, entonces aquí no se trata de cuando pueda yo doy, sino si no tengo y doy, entonces cuando tenga también voy a dar. Es la oración de David: no me des mucho para que me olvide de ti, ni poco para que reniegue de tu nombre, ¿no? Yo creo que ese es el equilibrio que el Señor está demandando de nosotros, que cuando tenga o no tenga, en todo alabe y exalte su santo nombre, me acuerde de las personas que tienen, me vincule con aquellos que necesitan, porque no todo lo que se necesita es dinero. Lo que se necesita es fe, lo que se necesita es pasión, lo que se necesita es prudencia, lo que se necesita es amor, lo que se necesita es el fruto del Espíritu en todas sus 9 virtudes. Eso se necesita, y eso sí lo puedo dar. La pregunta: ¿lo puedes dar? Claro, lo puedes dar. La pregunta es: ¿lo quieres dar? Yo no sé. Yo creo que hay un asunto que tenemos que mirar, porque tú dijiste algo: un cambio de mentalidad. La mendicidad, para aquellos que les cuesta trabajo entender las palabras de Jesús cuando dice que a los pobres los tendemos siempre entre nosotros, la mendicidad es una condición mental. Y mira que la unidad que tú estabas hablando ahorita no se basa solo en la parte económica, sino que la iglesia primitiva se iba a una unidad en donde tenían una fe compartida. ¿En quién? En el Hijo de Dios. Tenían una práctica comunitaria en que se reunían a orar, se reunían a compartir la Eucaristía, se reunían a tener sus enseñanzas, a apoyarse mutuamente, a fortalecerse en hermandad, en solidaridad. Se unían para ver esa igualdad en donde rechazaban precisamente el clasismo hacia un lado o hacia el otro, y que cada miembro era considerado ante Dios iguales. Y en lo que vemos de la iglesia primitiva, no era solamente en lo que nos enfocamos de tenían un bien común, en todas las áreas de lo que podemos ver de la iglesia primitiva, que es lo hermoso de poder ser iglesia entre nosotros. Eso es una realidad. Yo creo que hemos abordado ya claramente todo ese tema, y para concluir, y para llegar a ese punto de acuerdo, sí o sí, vamos a encontrar tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento posturas acerca de esta igualdad. El profeta Samuel es un ejemplo de ellos. Un primer momento se deja ver esa apariencia y que no pudo discernir quién era el rey que debía ungir. Por la apariencia. Porque vio la apariencia, y la apariencia engaña. Pero el Señor le dejó un principio claro: no mires la apariencia, mira el corazón. Y en mirar la apariencia se equivocó 6 veces, porque habían 6 hermanos para David. Y cuando llegó a David, pudo entender que Dios veía el corazón. Eso nos muestra a nosotros que muchas veces nos dejamos llevar por apariencias, y las apariencias engañan. Los ojos del Señor contemplan toda la tierra, pero su poder y su favor se muestran en favor de aquel que tiene corazón recto para con Él. Y yo creo que ahí es donde está el punto o el meollo del asunto. Si fuera por apariencias, no tendríamos una Rahab prostituta
que está dentro de la genealogía de Jesús, porque no era merecedora ni digna de estarlo, pero vemos que ella es parte. Mis hijas cuando estaban viendo un super libro de Rahab, y luego entonces se pusieron a ver cuál era la genealogía y eran sorprendidísimas de ver que Rahab hacía parte de la genealogía de Jesús. De hecho, que llegó a ser la que influyó para que Booz redimiera a Ruth. Entonces, si es por apariencias, todos estaríamos descalificados, empezando por los personajes bíblicos de los más importantes en la Biblia. O que hablar de la mujer adúltera, que fue hallada adúltera. ¿Qué le dijo el Señor Jesús? De entrada, la primera pregunta confrontante, cuando levanta la mirada, después de haber sufrido, le dice: ¿y dónde están los que te acusaban? Ella responde: hombre, se fueron del mayor al menor, del que más conocía al que desconocía, y uno a uno los que me querían apedrear soltaron la piedra, desde el que más la acusaba porque era más conocedor hasta el que menos, del mayor al joven. Es tan hermoso Jesús. Pero Jesús se voltea, espérame, termino esta partecita. Jesús se voltea y le dice: es que tú eres adúltera, es que tú eres pecadora, es que tú eres vil, es que tú eres inmunda según la sociedad. No le dice nada de eso porque él sabía que ella conocía quién era. Si alguien sabe lo que uno es uno mismo. Se levanta la mirada de pasión y de amor del Señor Jesús y le dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. Ese es el asunto del Señor. Él mira que no pequemos, Él mira que seamos conscientes, que nos vayamos, que huyamos de esa tentación, porque con eso tenemos la salida, y no pequemos más. Y en mucha cosa, con ese clasismo, con esa mirada acusadora, tendemos a olvidarnos de la misericordia del Señor, del amor que Él ha extendido sobre nosotros, y más bien condenamos, juzgamos y pecamos. Y yo creo que hay muchísimos ejemplos más en la Biblia que podemos tomar. María Magdalena, el endemoniado gadareno, que los utiliza el Señor para darle la primera persona que pudo ver a Jesús, el endemoniado que se volvió en un evangelista para toda otra comunidad y lugar. Y ese endemoniado que habla de Decápolis, ¿no? Sí. Porque son 10 ciudades, que terminó siendo un demonio para todos, tanto que 10 ciudades estaban aterrorizados con él, y luego ver cómo este hombre es de bendición y luz para esas mismas 10 ciudades, ¿no? O Daniel e Isaías, una posición estratégica en la que estaban como profetas, pero también como con posibilidades. Daniel estaba en medio de 3 imperios y pudo llegar a ser incluido como casi reconocido como ese quinto evangelista. Yo creo que tenemos muchos aspectos al respecto, pero podemos decir a ciencia cierta, efectivamente, este mito ha quedado desvirtuado. Ya no es tratos más igualdad, sino que realmente que nunca existirá la igualdad social, pero que sí puede haber una igual como hermanos, de vernos como Jesús nos ve a todos, y es que Jesús a todos nos ve como sus hijos, como hijos de Dios. Como hijos de Dios no podemos fomentar más el clasismo. Como hijos de Dios no nos podemos permitir más entre nosotros esa desigualdad. Ciertamente hay diferencias, ciertamente hay derechos para algunos que son clasistas y otros menos favorecidos, ciertamente hay injusticia social, ciertamente hay dificultades, y no mostrar el amor de Jesús como Él lo mostró con la humanidad es lo que a nosotros como hijos e hijas de Dios nos compete. Yo creo que si el dinero se acaba, puede ser, pero el amor permanece para siempre. Amén. Yo quiero orar. Amén. Amén. Padre, nosotros te damos gracias por este tiempo y declaramos tu presencia en medio nuestro. Tu verdad nos hace libres, tu palabra es verdad, y en esa palabra preciosa de tu Santo Espíritu dada a nosotros podemos encontrar libertad. Sí, hemos sido parte de ese grupo desconocedor de tu palabra cuando ignoramos las Escrituras. Y como dices tú, a los fariseos, a los publicanos, a todos ellos, le dijiste a este grupo religioso social, cuando ignoraba las Escrituras: vosotros mucho erráis. Y en algunas ocasiones, si somos sinceros, mucho erramos, mucho nos desviamos de tu palabra, de tu camino, cuando ignoramos tus Escrituras, cuando te ignoramos a ti, cuando ignoramos esa voz de tu Espíritu que nos muestra dónde está la necesidad, y terminamos siendo
como aquellos cuando tú exhortándoles les dices, tuve hambre y no me diste de comer, estaba desnudo y no me vestisteis. Y yo creo que en muchas ocasiones erramos cuando nos olvidamos de las Escrituras, pero erramos cuando nos olvidamos de aquellos que te necesitan, de aquellos que podemos bendecir, también teniendo mucho o también teniendo poco, porque también teniendo poco tendemos a renegar de tu nombre, tendemos a ser inconformes, tendemos a mendigar esperando recibir a cambio de los demás, esperando que alguien tienda la mano en lugar de dibujarte a ti como nuestro único y sabio Dios, como nuestro sustentador, proveedor, como nuestra justicia, como nuestro todo, como nuestro Padre Celestial. Nos olvidamos de ti y empezamos a pensar en algo que tu palabra claramente denomina maldición. Maldito el hombre que confía en el hombre. No, nuestra bendición no procede de un hombre, ni de una herencia, ni de una posición social, ni de un estatus. Nuestra bendición procede de ti, Señor. Amén. Y hoy declaramos que en Sin Mitómanos somos más que vencedores, pero no por el amigo que está con nosotros, ni por la posición o por lo que me pueda llover. No, nuestra bendición procede de aquel que todo lo puede, de aquel que ya venció, de aquel que nos ama, porque esa es la bendición que no añade tristeza con nosotros. Esa es la bendición que tú tienes para nosotros, una vida plena, llena de deleites, a diestra del Padre por siempre y para siempre, en donde vamos a encontrar plenitud de vida, en donde vamos a encontrar delicias, en donde vamos a encontrar manantiales de aguas vivas, donde vamos a encontrar el rocío de tu Espíritu, donde ya no va a haber ni judío ni griego, como dice Gálatas 3, ni esclavo ni libre, ni unos u otros, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Y para ti podemos encontrar que somos iguales, que somos importantes, que somos tus hijos, que somos amados, que somos la niña de tus ojos, en quien tú has puesto tu agrado y en quien te has complacido, Señor. Danos esa oportunidad de disfrutarte día tras día y vez tras vez en Cristo Jesús. Oramos. Amén. Y amén. Amén. Bueno, yo creo que este programa fue de mucha bendición, ¿no? Y yo creo que trae mucha libertad de entender que sí vamos a encontrar esa igualdad en Cristo Jesús. Esto fue ese tiempo precioso que pudimos disfrutar face to face. Lo disfrutamos muchísimo con ustedes. Si quieren más contenido como este, compártanlo, denle like, síganos y en ese caso nos veremos en 8 días por el mismo canal que nos seguiste, a la misma hora en que nos encontraste. Esto fue Sin Mitómanos. Dios te bendiga. Bienvenidos, esto es Sin Mitómanos, una nueva temporada Face to Face, con los pastores Juan Sebastián y Anita, abordando temas actuales face to face, desde opuestos. Sin Mitómanos, Face to Face.